De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de volver a encontrarnos con nuestro colaborador en Israel y ahora también en Europa, Pascal Rueda. ¿Qué tal, Pascal? Sí, nunca mejor dicho. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, Pascal vive habitualmente en Israel, pero pues salió a visitar a su familia y ahora tiene problemas para volver al país. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que no hay vuelos o que no os dejan volver? Sí, hay muchos problemas. Ahora con la variante Omicron se ha vuelto a cerrar las fronteras y yo salí a principios de noviembre, sobre el 9 y el 10, y todo estaba más o menos abierto. Incluso había familias que venían a Israel desde Estados Unidos, desde Europa, pero con la llegada de las fiestas navideñas o con la llegada del Año Nuevo, con la llegada de la variante Omicron, todo se ha vuelto a cerrar. Entonces, en mi caso, yo con un visado de trabajo no tengo tantos problemas. En mi caso, volviendo de Bélgica, tengo que pedir un permiso especial de la oficina de prensa del gobierno, que me lo hacen, me lo dan y después paso la frontera en Ben Gurion. Pero la gente que no tiene un visado B1, es un visado de trabajo, el que tiene un visado de familia, por ejemplo, es más difícil. O sea, un visado B2, B3, que son otros tipos de visados, como familiares, por ejemplo. Entonces, ellos lo tienen más difícil, simplemente no pueden entrar porque necesitan este visado especial, este permiso especial, perdón. O sea, concretando, de repente, todos los países del mundo, menos algunos, muy pocos, se han vuelto rojos, están en la lista roja, desde España a los Países Bajos, pasando por países de Europa Central, y en ese caso todo está cerrado. Bélgica ha vuelto a ser naranja, Francia no, España no. Entonces, en mi caso, podré volver sin ningún problema con todos los requisitos que ya conocemos, ¿no? Que son, por supuesto, ser vacunado, no hay otra forma. Ser vacunado, hacer un test PCR 3 días antes, que acabo de hacérmelo, que por cierto, lo hice el viernes pasado, pero él de repente canceló su vuelo el domingo y concentró todos los pasajeros para el jueves. Así que tengo que volver a hacer la PCR y O sea pagar el que ya precio de la tenías PCR. una PCR para ese vuelo y ahora te tuviste que hacer otra porque te lo aplazaron para este jueves. Sí, y son 72 horas antes. Llegas a Ben Gurión y presentas todos los papeles, la vacunación, el PCR, el permiso especial, y tienes que hacer en Ben Gurión otra PCR. Llegas a tu casa, estás en confinamiento. En el caso de Bélgica son 3 días, de España serían 7, porque es rojo, Bélgica 3, porque es naranja, y al cabo de 3 días te haces otra PCR y, o sea, no puedes salir de tu casa, y si sale negativa, entonces puedes salir al cabo de los 3 días. Imagínate, ¿Y ah, cómo te hace la segunda PCR sin salir de sales tu de casa? casa, sales de casa, sí. Para eso sí te dejan salir. Sí, sí, vas al centro de salud, en mi caso es Clalit, donde tienen ahí el laboratorio, tal, te lo haces y ya puedes salir definitivamente de tu casa. Pero todo tiene que ser negativo, ¿no? Dime una cosa, ¿es diferente la situación si tú eres residente en Israel, pero si fueras ciudadano israelí y hubieras ido a Bélgica, igual que has ido tú en la misma fecha y quieres volver, tendrías que hacer lo mismo? Mira, los ciudadanos israelíes podrían volver de un país rojo sin tener que pedir un visado, un permiso especial. Es Ajá, la diferencia. esa es la Yo diferencia. necesito, porque trabajo como periodista, necesito de la oficina del gobierno un permiso especial. El ciudadano israelí puede volver desde cualquier país rojo. Lo que pasa es que lo puede
después de haber viajado a un país rojo cuando todavía no era rojo. Pero cuando los países se vuelven rojos, ya no pueden viajar a esos países. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno, Entonces, a ver, sí, imagínate que yo soy un israelí, salgo del país, a un país naranja, me voy a Bélgica, pero después cojo un tren y me voy a Francia, que es rojo. Entonces, eso queda registrado. No lo saben tampoco. no, no lo saben y no te van a hacer un seguimiento. En Israel está autorizado el seguimiento cuando llegues al país. El seguimiento para ver que no sales de tu casa, por ejemplo. O sea, se ha visto desde el principio del corona, cuando llegabas al país y que entonces a mí me ha pasado varias veces de estar 14 días en casa, porque era el confinamiento de entonces, 14 días sin salir, te hacían un seguimiento de tu teléfono y sobre todo venían a tu casa a comprobar que estabas en tu casa. O sea, En no mi caso no solamente ha el pasado. seguimiento, no solamente seguían tu teléfono, porque tu teléfono lo podías dejar en casa y salir tú solo, sino que también venían a ver si estabas tú con el teléfono. Sí, es más eso. Le ha pasado a varios amigos. A Leo, otro colaborador del programa, digamos, que entrevistamos de vez en cuando, Leonardo Cohen, le ha pasado 2 veces que pasaran por su casa. A mí no me ha pasado, pero a otros también les han pasado y Pero sigue Leo estaba en pasando. su casa en ese momento. Está en su casa en ese momento y te juro que no salió porque es muy vago. Bueno, esperemos que esta parte no la escuche en Radio Sefarad. Eh, pero la situación entonces es complicada. O sea, de Israel se puede salir a hacer turismo, pero cuando vuelves es complicado, incluso para los israelíes, ¿no? O sea, incluso Sí, sí. el que viaja a un país naranja, que es mejor que viajar, porque no puede viajar a uno rojo, viaja, pero ¿qué pasa? Los que tienen que hacer negocios, por ejemplo, un jefe de ventas de una startup israelí que tiene que viajar de Tel Aviv a Nueva York para hacer una cosa. Cuando vuelve, se tiene que quedar en su casa encerrado. En este momento no te puedo decir, no tengo ese dato, pero sé de una amiga bailarina que fue contratada para un trabajo en Bulgaria, para un espectáculos en Bulgaria, a través de la embajada israelí. Tuvo todos los permisos después del verano, pero de repente Bulgaria se hizo roja, o sea, se integró a la lista de los países rojos, y entonces simplemente se canceló todo. O sea, igual porque pasaba por la embajada, pero no pudo salir y cancelaron todos sus vuelos No puedo salir de Israel o de Bulgaria. de Israel. Ajá. De Bueno, Israel porque ya no era posible viajar a ese país. Si viajas a ese país, ahora mismo, con la variante Omicron de los países rojos, no sé cuál es la tarifa, entre comillas, pero en ese momento me dijo, y lo comprobé, que si sales de Israel a un país rojo, te ponen una multa, no me acuerdo de cuánto, pero te multaban desde Israel, sí. vaya, está complicada la cosa. Ahora han avisado que el domingo 9 de enero van a dejar entrar turistas, así lo llaman, de países naranja, Exacto. con que estén vacunados, que la vacuna no haya pasado más de 6 meses. Supongo que también pedirán una PCR, etcétera, etcétera. Pero Eso es lo esto, mínimo. Sí. Mm. esto es raro porque la vez anterior, lo que tú mencionabas de noviembre, que habían abierto el espacio aéreo para los turistas, duró, no sé si 2 semanas y ya volvieron a cerrar otra vez, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces vamos a ver, digamos que en Israel ahora está el debate en la calle de lo que he leído, está el debate entre más, más cierre, o sea, cerrar lo más posible y a la vez hacer que pase el Omicron, porque al parecer suben los contagios, pero no suben los casos graves, como lo observamos todos, ¿no? Con la variante también en Europa. Entonces, está el debate en la calle y digamos que esta opción de abrir las fronteras de nuevo en el domingo,
obedece más a la segunda opción, es decir, bueno, pues dejaremos que un tercio de la población se contagie y luego todo pasará a la historia y no subirán los casos graves. Entonces, digamos que hay una apuesta por este lado, de lo que yo veo. Y creo que para la economía es importante, para las relaciones sociales es importante que abran las fronteras de nuevo, como van a hacer el domingo. Claro, lo que pasa es que aquí en España, por ejemplo, que también hay incluso un mayor índice de vacunación que en Israel, porque en Israel iban primeros, pero en un momento dado se frenó. Hay muchos negacionistas, hay muchos problemas con eso. Manifestaciones. Exacto. Aquí, digamos que el problema que tendrían para hacer algo así es que el sistema sanitario, si bien los casos graves no son tantos, no hay tantos casos graves, pero es que hay muchos médicos y enfermeros que están contagiados. Con lo cual, ya los hospitales, aunque tengan las camas, no las pueden usar. Entonces, yo no sé si en Israel eso está pasando, porque he visto que los números son mucho mejores que aquí en España. Y también en proporción, ¿no? O sea, está claro que ahí la población es la quinta parte de España, pero los casos de contagios y casos graves o casos que llegan al hospital son mucho menos que en España. En España el problema son los hospitales, pero también la atención primaria, que está saturada. Si tú no tienes un problema de Omicron, pues es muy difícil que te atienda un médico, no ya en un hospital, también un médico de familia. Entonces, en Sí, Israel la situación creo que no es tan así, ¿no? no, la situación no es tan así, o sea, siguen admitiendo a pacientes de otros tipos de enfermedades que no sean de tipo COVID y sigue habiendo camas y ese peligro, bueno, siempre se mira si existe ese peligro de que de repente no haya suficiente espacio o camas para los pacientes del COVID. Ese riesgo no existe de momento y por eso la situación está como está. Es decir, ok, cerramos las fronteras porque tenemos miedo de esta quinta ola que ya está, tenemos miedo de esa variante, pero no por eso en el país, bueno, en el país hay más temor, pero todavía en la calle se puede caminar sin mascarillas, que ya no es el caso de España, por ejemplo. Claro. Más restricciones en espacios cerrados, es decir, en una entrevista anterior con Raquel hablamos de esta función, estas 10 funciones que pudimos hacer con todos los asientos ocupados, 200 asientos ocupados en Hanukkah, con mascarilla, con prueba de vacunación y tal, pero se pudo hacer. Ahora, mis amigos que están en otras funciones me dicen que para un estreno la semana que viene no van a poder hacerlo porque había que poner un espacio de 2 o 3 asientos y no era viable, así que cancelaron la función. O sea, significa que también en espacios cerrados están tomando medidas, pero en la calle todavía se puede andar sin mascarilla, perdón, y se puede ir todavía a restaurantes, pero con más espacio entre las mesas. Eso es lo que pasa ahora. Pero, para volver a tu pregunta, no peligra la situación sanitaria en los hospitales de momento. Bueno, pues esperemos que siga así, porque también es interesante, porque lo que hablaban esto de lo que se está hablando de un contagio masivo, de decir, venga, pues que se contagie, como estamos todos casi o mucha gente vacunada, y esta variante no es muy peligrosa, si nos contagiamos todos, pues igual 2 o 3 días habrá que cerrar el país, pero eso va a ser menos que si lo hacemos más despacio, ¿no? De momento eso es algo que nadie ha hecho. Se intentó hacer al principio, creo que en Dinamarca o en Suecia, Sí. y en Inglaterra dijeron, bueno, que se contagien y entonces se inmunizan, pero la cosa no funcionó bien. Y ahora con las vacunas todavía nadie lo ha intentado, de verdad.
No, los casos eran graves, por eso se concentraron muchos enfermos en hospitales de Suecia y Gran Bretaña y por eso no funcionó, porque los casos eran graves. Igual aquí apuestan con que, bueno, la gente se contagia con el COVID tipo Omicron y se queda en su casa porque es como una gripe. Esa sería la apuesta. Y veremos también cómo funcionará la cuarta dosis de la vacuna. Yo me vacuné de la tercera dosis en septiembre, o sea que dentro de poco me tocará la cuarta, apuesto que febrero o marzo. Ah, sé de gente en Israel que ya se está vacunando de la cuarta dosis porque o es gente mayor o es gente con algunas patologías que ya entran desde hace unos días, ya entran en la categoría que recibe la cuarta dosis. Y a mí me tocará dentro de poco, en esa dosis se incorporará la defensa contra la variante Omicron, me imagino, y, y eso también surtirá efecto, me imagino. Bueno, seguiremos tratando de adivinar qué es lo mejor para todos, porque realmente en esto ni los mejores expertos saben qué es lo mejor que se puede hacer, porque aquí tenemos que combinar no solamente que estemos todos bien, sino que también podamos seguir comiendo y gestionando un país o una familia o lo que sea, ¿no? Y algún día llegar a la normalidad que teníamos hace 2 años. Pues mientras tanto, que te sea leve las horas que de momento ya te quedan para volver a Israel y los 3 días de confinamiento que te tocan cuando llegues y ya nos contarás qué tal lo supera. Muchas gracias por habernos atendido y bueno, feliz 2022 ya que estamos. A ti también y a todo el equipo. Gracias, Jorge.